¿Y si el mayor problema de la humanidad moderna no fuera la ignorancia, sino el olvido? Olvidar algo tan simple, tan fundamental, que no requiere ciencia compleja ni tecnología avanzada para comprenderlo. Algo que alguna vez moldeó la forma en que los humanos vivían, sobrevivían y se relacionaban con el mundo que los rodeaba. En muchas filosofías antiguas e indígenas existe la idea de una primera ley de la tierra. No se trata de una ley escrita ni de una norma impuesta por los humanos, sino de un principio natural, algo inherente a la estructura misma de la vida. Un principio que afirma que todo está conectado y que nada existe de forma aislada. Desde esta perspectiva, la Tierra no es una colección de elementos separados. Tierra, agua, aire, animales, seres humanos, sino un único sistema vivo, una red continua de relaciones, y cada acción dentro de ese sistema tiene un efecto en el conjunto, aunque dicho efecto no sea inmediatamente visible. Pero con el tiempo, a medida que la civilización humana se expandía, algo empezó a cambiar. El sentido de conexión se fue debilitando poco a poco. La Tierra comenzó a ser vista menos como un sistema vivo y más como un conjunto de recursos. La Tierra se convirtió en propiedad, el agua en suministro, los bosques en materia prima, y en esa transformación la relación pasó de la participación a la extracción. La primera ley, en su forma más simple, era el equilibrio. No es la perfección, no es el control, no es el dominio, es el equilibrio. Porque en la naturaleza nada sobrevive por aislamiento, todo sobrevive por interrelación. Los árboles dependen del suelo, el suelo depende de los microorganismos, los ríos dependen de la lluvia y la gravedad, los animales dependen de los ecosistemas, y los seres humanos, lo reconozcamos o no, dependemos de todos ellos en conjunto. Pero cuando una parte de un sistema empieza a tomar el control sin tener en cuenta el conjunto, se produce un desequilibrio. Y el desequilibrio en un sistema vivo no permanece estático. Se mueve, se propaga, ajusta todo a su alrededor hasta alcanzar un nuevo estado. Esto no es un castigo, es estructura. Las antiguas formas de pensar no siempre separaban el comportamiento humano de las consecuencias naturales. Se entendía que si la tierra se sobreexplotaba, reaccionaría. Si las fuentes de agua se contaminaban, se entendía que la vida cambiaría. Si los bosques se talaban sin cuidado, se entendía que el medio ambiente se alteraría. No porque la naturaleza reaccione emocionalmente, sino porque opera mediante la relación causa-efecto en sistemas interconectados. El pensamiento moderno suele considerar estos efectos como problemas independientes. Cuestiones medioambientales, cambio climático, escasez de recursos. Pero desde perspectivas más antiguas, no se trataba de categorías separadas, sino de síntomas de un principio fundamental que se ignoraba, el principio de equilibrio. Y ese principio no desaparece solo porque se olvide. Sigue funcionando discretamente en segundo plano, en la vida cotidiana. Por eso, muchas enseñanzas antiguas enfatizan la observación por encima del control, porque al observar la naturaleza con atención, uno empieza a darse cuenta de que no actúa al azar, sigue patrones, ciclos, ritmos, crecimiento y decadencia, expansión y retorno. Nada es permanente, pero nada está desconectado, y dentro de esos ciclos, la primera ley permanece constante. Toda acción tiene una recompensa, no necesariamente inmediato, no siempre visible, pero siempre presente. Cuando los seres humanos explotan la naturaleza sin restaurarla, el sistema no deja de funcionar, sino que se ajusta. Cuando se altera el equilibrio, surgen nuevas condiciones. A veces, esto se debe al cambio climático, otras veces a la escasez de recursos,
y otras a alteraciones en los ecosistemas que afectan la vida humana de forma repentina, aunque no lo sean. Porque la naturaleza no se rige por los tiempos humanos, se rige por la acumulación, y la acumulación suele ser invisible hasta que se vuelve innegable. Aquí es donde la idea del olvido cobra importancia. No olvidar los hechos, sino olvidar las relaciones. Olvidar que los seres humanos no están fuera del sistema del que dependen. Olvidar que el aire no está separado de la vida, el agua no está separada de la supervivencia y la tierra no está separada de la existencia. Cuando esa separación se convierte en la perspectiva dominante, las acciones comienzan a sentirse desconectadas de sus consecuencias. Pero en realidad, nada está desconectado. Todos los sistemas están interconectados. Cada elección contribuye a un patrón más amplio. La primera ley de la Tierra no es un mandato, es una realidad. Y la realidad no necesita de la creencia para funcionar, simplemente continúa. Por eso, muchas cosmovisiones indígenas y antiguas otorgan tanta importancia a la humildad. No como debilidad, sino como reconocimiento de la magnitud de la vida. El reconocimiento de que la vida humana existe dentro de algo mucho más grande que ella misma, y que la estabilidad depende de respetar esa estructura en lugar de intentar superarla. Porque en el momento en que un sistema se considera algo separado de uno mismo, resulta más fácil abusar de él. Y cuanto más se abusa de él, mayor es el desequilibrio. Pero incluso entonces, la naturaleza no se rinde fácilmente. Se adapta, se ajusta, intenta restablecer el equilibrio de cualquier manera posible. A veces lentamente, a veces visiblemente, a veces de formas que resultan perturbadoras para los sistemas humanos que se han alejado demasiado del ritmo natural. Sin embargo, a pesar de todo esto, el principio permanece inalterable. La Tierra responde a través del equilibrio. Y cuando se pierde el equilibrio, las consecuencias no son un castigo, sino una corrección. No es una corrección moral, es una corrección estructural, como la gravedad que devuelve lo que se libera, como el agua que encuentra su nivel, como los sistemas que buscan la estabilidad después de la presión. Así pues, cuando se afirma que la sabiduría ancestral sostiene que los humanos olvidaron la primera ley de la Tierra, no se habla de misterio ni de mito. Se refiere a una simple observación. La vida funciona mediante la interconexión, e ignorar esa conexión conduce al desequilibrio, y el desequilibrio siempre busca solución. La cuestión no es si el sistema responde. La cuestión es cuánta conciencia existe antes de que eso suceda, porque la concienciación crea la posibilidad de cambio antes de que la consecuencia se convierta en necesidad. Y ahí es donde la comprensión vuelve a ser importante. No temer a la naturaleza, no separarse de ella, sino reconocerla con claridad. Para comprobar que la primera ley nunca se perdió, simplemente se pasó por alto. Y al recordarlo, aunque sea en pequeños detalles, algo comienza a volver a la normalidad. No de forma instantánea, no a la perfección, sino gradualmente, a través de la atención, el comportamiento y la conciencia. Porque, al fin y al cabo, la Tierra nunca fue un sistema por encima del cual los humanos se situaran. Siempre fue el sistema dentro del que se encontraban. Y la primera ley nunca fue escrita en algún lugar externo. Siempre ha estado presente en todo lo que existe. Y cuando esa comprensión se afianza, comienza a influir incluso en los detalles más pequeños de la vida cotidiana. No de forma drástica, sino mediante un sutil cambio de perspectiva. La forma en que vemos el consumo empieza a transformarse. La manera en que pensamos sobre los residuos se vuelve diferente.
Incluso la idea de tomar adquiere mayor conciencia que antes, porque una vez que se comprende la vida como un sistema interconectado, nada se siente completamente separado. Una acción simple deja de ser simplemente simple para convertirse en parte de una cadena. Una elección deja de ser aislada para convertirse en parte de un patrón. Y los patrones, al repetirse a lo largo de millones de vidas, dan forma al mundo mismo. Aquí es donde la primera ley de la Tierra trasciende la filosofía. Se convierte en conciencia vivida, la comprensión de que cada sistema del que formas parte también forma parte de ti. El aire, el agua, la comida, la tierra, nada de ello es externo. Es una existencia compartida expresada de diferentes formas. Sin embargo, la vida moderna a menudo fomenta el distanciamiento de esta conciencia. Prioriza la velocidad sobre la reflexión, la comodidad sobre la consideración y el consumo sobre la conexión, no de forma intencionada y perjudicial, sino estructuralmente, a través del hábito y el diseño. La vida se convierte en algo que se gestiona rápidamente en lugar de algo que se comprende profundamente. Pero la naturaleza no cambia su ritmo para adaptarse a la velocidad humana. Continúa en ciclos más antiguos que cualquier sistema creado por el ser humano. El día sigue a la noche. Las estaciones regresan. Al crecimiento le sigue la decadencia, y la decadencia se convierte en la base de un nuevo crecimiento. Nada en ese ciclo es apresurado, y nada carece de propósito. Y dentro de ese ciclo, la primera ley permanece silenciosamente activa. El equilibrio debe mantenerse para que la vida siga siendo estable. Cuando se mantiene el equilibrio, los sistemas conservan su resiliencia. Cuando se ignora el equilibrio, los sistemas comienzan a sufrir tensiones. No de inmediato, ni de forma visible al principio, sino gradualmente por acumulación. Por eso, las perspectivas antiguas solían enfatizar la paciencia y la observación, porque lo que no se ve de inmediato se está gestando bajo la superficie. Un río no pierde su caudal de un momento a otro. Cambia debido a la presión constante. Un bosque no desaparece de la noche a la mañana. Retrocede mediante la reducción repetida. Un sistema climático no cambia por una sola acción. Responde a miles de acciones que interactúan a lo largo del tiempo. Y debido a que estos cambios son graduales, a menudo se malinterpretan como eventos aislados en lugar de resultados interconectados. Pero desde una perspectiva sistémica, forman parte de una respuesta continua al desequilibrio. Aquí es donde la idea del olvido cobra mayor relevancia. No se trata de olvidar información, sino de olvidar relaciones. Olvidar que todo lo que se toma del sistema también forma parte de él. Olvidar que no existe un verdadero exterior donde las consecuencias permanezcan aisladas. La Tierra no separa sus procesos como lo hace el pensamiento humano. No divide el impacto en categorías. Responde como un sistema integral, ajustándose para mantener la continuidad. Y los seres humanos, al formar parte de ese sistema, no son observadores de este proceso, sino participantes en él. Así pues, la primera ley no es algo externo que seguir, sino algo interno que reconocer. Es la comprensión de que la existencia no se basa en la separación, sino en la conexión, y que cada acción contribuye al estado de esa conexión, sea o no inmediatamente visible. Cuando esto se comprende con claridad, la responsabilidad cambia de forma. Ya no se trata de miedo a las consecuencias, sino de conciencia de la participación. Deja de ser una cuestión de castigo o recompensa, y se centra más en la alineación o el desequilibrio. Y la alineación no es un estado fijo, es un proceso continuo,
un ajuste constante entre el comportamiento humano y los sistemas naturales, una forma de conciencia viva que requiere atención, no perfección, porque la naturaleza misma no es estática. Constantemente se ajusta, responde, regenera y reorganiza. No es un sistema acabado, sino activo. Y todo lo activo requiere relación, no dominación. Así pues, el mensaje más profundo de la sabiduría ancestral no es que los humanos estén incumpliendo alguna norma moral, sino que forman parte de un sistema que funciona únicamente mediante el equilibrio, y olvidar ese equilibrio genera consecuencias visibles e invisibles a lo largo del tiempo. Y recordarlo, aunque sea parcialmente, comienza a devolver la perspectiva. No de inmediato, no del todo, pero lo suficiente como para cambiar de rumbo, porque la primera ley de la Tierra nunca tuvo que ver con el control. Siempre se trató de conexión, y en el momento en que se recuerda esa conexión, aunque sea brevemente, la comprensión comienza a regresar a su lugar natural en la vida,